Ya lo vas a entender. Hola, ¿cómo están? 18:05 en toda la República Argentina. Otro día en el planeta Tierra. ¿Cómo dicen que les va? Veo muy renovada la radio de las madres, ¿eh? Hay un cambio en la disposición de las cámaras del streaming. Soy yo, la luz esta no me beneficia, me hace como un tono tomate ultra rojo, pero hay cambios en las cámaras, cambio en la disposición del estudio. Esta radio no para de crecer y me alegra muchísimo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Día jueves en la radio de las madres, día de movilización grande, vengo de ahí, vengo del Ministerio de Economía, encontré a gran parte de la oyentada de la radio de las madres. Una columna sindical importante, la marcha tenía como eje el endeudamiento. Ahora nos detenemos en la reflexión sobre el sujeto endeudado, si es que esto existe, pero importante lo de hoy, una columna sindical que no fue la CGT en su esplendor, pero que no fue testimonial por lo menos, una columna sindical importante, una convocatoria también ciudadana de organizaciones de endeudados, pero también de movimientos políticos, partidos de izquierda, organizaciones sociales y como siempre la marcha de las madres que estuvo ahí en la plaza, Demetrio Iramain, Oscar Laborde, Carmen Arias, Pina por supuesto, así que un día de mucha movilización. Ahora nos vamos a meter con los títulos porque creo que es uno de los títulos de la jornada. Mientras tanto te cuento, en la ciudad de Buenos Aires 17 grados, por fin viejo, salió un rayito de sol, ya esto nos íbamos a convertir en hongos de la humedad directamente, y el día de mañana también va a estar soleado, aunque fresco, 12 de máxima, 3 de mínima. El sábado también soleado y fresco, mínima de 3, máxima de 14, y en este momento, si pones el ojo en lo que sucede en Córdoba, 23 grados, máxima de 26, muy bonito también allí en la provincia mediterránea, y mañana 6 de mínima, 16 de máxima. Bueno, te contaba que creo que el tema de la jornada es la marcha importante contra el endeudamiento, pese a que el gobierno se golpea el pecho diciendo que es un problema personal e individual. Bueno, hoy hubo una convocatoria importante, no te diría masiva y rutilante, pero importante, una columna sindical que tenía adelante a las principales referencias de la CGT, estaba también las dos CTA, por supuesto, movilizó la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y también organizaciones de endeudados. La pregunta acá tiene que ver con ¿qué pasa con el sujeto endeudado, no? Una de las discusiones que nos hacíamos era, bueno, había mucha organización, había mucho movimiento político, mucho partido tradicional. La incógnita es si esta marcha logró convocar al movimiento más ciudadano, si querés, al tipo que no está, que no es oyente de la radio y está convencido de que este gobierno es lo peor que nos pudo pasar. La pregunta es si existía ese sujeto social endeudado como tal, o si en verdad es un sujeto un poco heterogéneo, ¿no? Incluye a las personas que están realmente endeudadas con tarjeta de crédito, con prestamistas barriales, con fintech, un aumento también de la mora, pero a veces este número que se construye también engloba gente que quizás sacó un televisor de 60 pulgadas en cuotas. Entonces, bueno, me parece por lo menos interesante que el día de hoy el punto de acumulación del campo popular fue la discusión por el endeudamiento. La movilización tuvo como objetivo desplazarse hasta el Ministerio de Economía y poner en el centro de la escena al responsable político de esto, que es el ministro Toto Caputo, y también a sus cómplices, porque creo que acá la gran pregunta tiene que ver con quiénes ganan con el endeudamiento, ¿no es cierto? Sabemos quiénes pierden. Pierden los que tienen tarjeta al mínimo, nada más duro que tener tarjeta de crédito con el mínimo y ese endeudamiento. Pierden las familias que tienen un trabajo que no les alcanza para llegar a fin de mes y tienen que recurrir al prestamista informal. Pierden
la fuerza de seguridad, ojo con los policías y el endeudamiento en la fuerza de seguridad. Ayer la ministra Monteoliva le bajó el precio. Hoy te voy a estar contando de los números de suicidios al interior de las fuerzas, y pierden también los trabajadores de la economía popular, que le están pasando muy mal y tienen que acceder a un crédito, a un préstamo, a tasas muchas veces usurarias, 1.300% llega a cobrar Marcos Galperín por los créditos, por los préstamos, y mientras tanto los grandes ganadores son los que la siguen levantando en pala, ¿no? La fintech, los mercados libres, los bancos privados, entre otras. Para hablar de este tema, que es el tema de la jornada, por la movilización importante que tuvimos y por la alianza que confluye en la calle, estamos en comunicación con Jonathan Tea, que es dirigente nacional del Movimiento Evita. ¿Qué hace, Jonathan? Jair Sibel te saluda acá en la Radio de las Madres. Jair, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bien, che, un gusto charlar con vos, gracias por tu tiempo. Contame en principio tu primer mirada sobre lo que sucedió hoy en una convocatoria que logró aglutinar a muchos sectores con el eje en el endeudamiento. Sí, a ver, la marcha de hoy fue bastante diversa. Estuvieron gremios de la CGT, los movimientos sociales y demás, y también hubo gente suelta. Esto fue un dato, gente afectada por la situación de endeudamiento, por lo cual es cuando pasa eso demuestra que el problema es grave, interpela y es uno de los problemas centrales de hoy. Me parece que fue un acierto haber convocado a la movilización, que el tema pase de ser una discusión que transita en medios, en redes y demás, y que pase a ser algo que también se exprese en la calle. Así que como primer paso, una movilización que se armó en 15 días, como primer paso me parece muy positivo, y ahí hay un camino a profundizar vinculado a la participación callejera. Hay que seguirlo porque, como decías vos, no es solo un tema de la jornada, sino que creo que es uno de los temas centrales del momento, y si esto sigue así, un tema que sin duda se va a profundizar. Ahora vamos a hablar un poco también de qué pasa con el peronismo y cómo ves a la oposición política, pero vienen laburando ustedes sobre todo el tema del endeudamiento en barrios populares. Entiendo que hicieron junto al Observatorio de la Economía Popular, Social y Solidaria de las Facultades Sociales de la UBA un doble clic ahí, que pusieron la lupa en lo que está pasando. Te pido que me cuentes un poco cómo afecta el endeudamiento sobre todo a las familias que viven en los barrios más postergados del país. Sí. Como decís vos, estamos encarando ese trabajo en los barrios populares, porque si bien en las últimas semanas se llenó de datos vinculados al endeudamiento, a la morosidad, son datos que surgen del Banco Central, de lo que pasa en los sistemas de endeudamiento más formales, si querés, si bien una cosa son los bancos y otra cosa son las billeteras virtuales, la fintech y demás. Bueno, hay un universo, después hay un universo que no está medido, que es el universo del prestamista local. El fiado es otro tema que es enorme en los comercios de los barrios, gente que se endeuda con el almacenero, que después no puede pagar. O sea, lo que estamos viendo, que me pasó a mí, le pasó a muchos compañeros hace ya algunos meses atrás, por eso surgió la idea, es que empezaba a ser un tema recurrente en el barrio, el tema del endeudamiento. O sea, la gente había detonado ya la tarjeta de crédito, se bajó todas las aplicaciones que pudo, detonó las aplicaciones y después terminó recurriendo al último eslabón, al más informal de todos, y al también más complejo, porque las situaciones de violencia, apriete, extorsión, amenazas son muy grandes si no pagás. O sea, la tasa es muy alta, más usurera todavía que Galperín, cosa que es difícil de lograr, pero hay tasas más usureras que Galperín, y después también métodos de extorsión muy fuertes para poder cobrar esa deuda. Entonces, para pensar una política pública, lo que queremos plantear es, están los formales y están los datos de la formalidad, pero cuando pensemos una política pública, tengamos en cuenta a toda esta gente, porque es muchísima, y cada vez son más, porque no se pueden endeudar más con las billeteras virtuales, ni con la fintech, menos con los bancos, y cada vez más van a recurrir a otro método de endeudamiento. Entonces, cuando pensemos qué vamos a hacer,
acordémonos de estos que son muchísimos y van a crecer. Ahora está buenísimo el señalamiento que haces. La pregunta es, ¿qué políticas públicas se pueden tomar para gente que no tiene un endeudamiento formal? Te lo pongo en estos términos, ¿no? Digo, si tenés a los bancos de un lado, los podés sentar a los bancos, los podés presionar de alguna manera como Estado, les podés dar algún tipo de beneficio, de concesiones, tenés una mesa de negociación. Ahora, con la gente que tiene un endeudamiento más informal, más irregular, ¿ustedes qué vienen pensando? ¿Qué puede hacer un Estado? Digo, no lo pienso en este Estado, pero ¿qué se puede proponer como política pública? Sí, lo primero que hay que tratar de construir es un relevamiento lo más serio posible. O sea, está claro que no va a alcanzar con lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros queremos construir una condición para que el Estado agarre el guante. Después, sobre algún tema, la gente que está endeudada en la informalidad es porque ya detonó otro sistema de endeudamiento, entonces ayudarla con el formal lo va a ayudar también a resolver en parte el informal. Entonces es una cadena donde creo que el Estado tiene que darse una política de desendeudamiento. Con algunos sectores habrá que darle préstamos con tasa subsidiada, como ya empieza a ocurrir en algunos lados, como en la ciudad. Otros habrá que condonarle la deuda, si no la pueden pagar. Y otros habrá que pensar qué mecanismos se encuentran en la formalidad para que puedan resolver deudas asumidas en la informalidad. También lugares de denuncia, de extorsión, ¿no? Hay que pensar una política pública. Lo que nos pasó a nosotros, ¿por qué lo traemos? Porque ya nos pasó en el gobierno anterior, donde nosotros planteábamos, hay un 30, 35%, 40% de trabajadores informales de la economía popular de distintos sectores, tengámoslos en cuenta a la hora de pensar políticas públicas. En algunos casos algunos compañeros nos escucharon más, otros nos escucharon menos. Lo que queremos hacer en esta etapa es decir, bueno, cuando nos toque volver a hacer gobierno, tengamos en cuenta que más allá de la formalidad y de los números fríos de un Excel o de un informe del Banco Central, hay cientos de miles de personas, millones de personas que se endeudaron en la informalidad. Pongamos la mirada también en este sector. Estamos hablando con Jonathan Tea, dirigente nacional del Movimiento Evita. Te quiero preguntar, Jonathan, por tu mirada sobre el peronismo, un gobierno que empieza a mostrar signos de crisis de legitimidad, de alianzas que le tambalean. Creo que lo de la ley de tierras y extranjerización de las tierras fue un síntoma positivo del estado de salud de nuestro movimiento popular. Al mismo tiempo, uno ve al peronismo y lo ve bastante desarmado o carente de una propuesta sólida que pueda aglutinar todo ese descontento, toda esa inconformidad que genera el gobierno. Desde tu mirada, ¿cómo ves al peronismo? ¿Qué analizás de cara a, estamos en agosto, un año de cuenta regresiva para las elecciones? Yo lo que veo es que ya es indiscutible que la pelota está de nuestro lado, que el proyecto de Milei es un fracaso total, que no pudo resolver ninguno de los problemas que ya teníamos y agravó todos. Entonces veo un gobierno muy mal. Creo que el peronismo tiene el desafío de poder construir una propuesta de futuro que pueda resolver los problemas que no solo traemos de estos 2 años y medio, sino de hace mucho tiempo. Creo que creer que el problema del peronismo se resuelve resolviendo su interna, nos quedamos cortos. El peronismo tiene un problema más profundo que tiene que ver con una mirada programática, una mirada de futuro, un proyecto de país que tenga que ver con la realidad que estamos viviendo y que no sea un proyecto de país nostálgico que nos quiera llevar para atrás. Creo que ese es el desafío que tenemos. Por eso yo soy un convencido de que esto ojalá fuera solo un problema de una discusión interna, porque eso se resuelve rápido, eso se resuelve en una mesa, en una discusión. Creo que el peronismo tiene problemas más profundos y en todo caso si hay compañeros que quieren representar esas ideas que el peronismo tiene para esta etapa, tendremos que utilizar las PAS o la interna. Eso nos va a venir bien también porque va a activar a la militancia. Y va a hacer que estemos obligados a salir a la calle, a hablar con la gente, algo que
hace mucho no hacemos con la intensidad que la época amerita. Jonathan, te cierro con esta. Sos un tipo que viene militando hace mucho también en la ciudad de Buenos Aires. El feudo de los Macri, que evidentemente tiene que ver con que algunas cosas hacen bien y logran representar a cierta parte de la población, pero también con una oposición que no ha podido dar con la fórmula para destronarlo, ¿no? 20 años ya es un feudo total del macrismo esta ciudad. ¿Sos optimista? ¿Se puede ganar algún día con una propuesta no macrista, no conservadora, no libertaria, nacional y popular, la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué debería pensar una alianza, un espacio político que tenga esta ambición? Mira, yo te digo, me conformo con que alguna vez por lo menos estemos cerca. O sea, que juguemos a ganar, que peguen dos, que entremos 3 veces al área. Sí. El peronismo está lejos, o sea, cada vez que se da una discusión, cada vez que hay un proceso electoral en la ciudad, nadie imagina que el peronismo la pueda ganar. O sea, la discusión es el PRODE, si saca 25, si saca 28, si hay viento a favor y llega a 30, si hace una mala ingeniería electoral y llega a 20. O sea, no, hace rato que no estamos cerca de disputar la ciudad. Creo que hay condiciones, sin duda. Yo no creo que la ciudad sea de derecha. Creo que el PRO ha entendido muy bien a un sector de la idiosincrasia porteña y la ha podido representar, y creo que la oposición no ha podido. Mira, Jorge Macri, la última PASO que fue en el 2023 contra Lustó, Jorge Macri sacó 25.5, que es la expresión nítida de ese espacio, 25.5. Un cuarto. O sea, no es que fue arrollador. Y Martín Lustó, si bien en ese momento era parte de ese espacio, tenía un planteo más abierto, más progresista en un punto, si bien nosotros no coincidimos con la mayoría de las cosas, con un pedazo, pero digo, para pensar cómo piensa el electorado, que no es que el electorado ve un candidato nítido de derecha y va corriendo y lo vota. Creo que hay una oportunidad para plantear otra cosa. Además, la gestión de Jorge Macri ha sido muy mala, viene siendo muy mala. Creo que hay una coincidencia casi total de que la gestión no es buena. Entonces creo que nos debemos esa discusión más a fondo. Después puede ganar o perder, nadie cuestiona. Yo no voy a cuestionar nuestro espacio político porque no ganó la ciudad, porque después, nada, hay otras variables que juegan. Lo que lo cuestiono es que creo que todavía nos debemos la discusión y la voluntad más profunda y más seria y más inteligente para poder disputar la ciudad. Eso hace mucho tiempo que no lo veo. Creo que hay condiciones, hay dirigentes, hay construcciones, hay fuerza política para poder en algún momento hacerlo. Jonathan, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, che. A vos, loco, un abrazo. Hablábamos con Jonathan Tea, dirigente nacional del Movimiento Evita, a colación de la crisis de endeudamiento de las familias argentinas. Y estoy en Misiones, conseguí Cebú y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumero. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucumero, que linda está la cumbia del cucumero. Que cucumero, que linda está la cumbia del cucumero. Cucumelero se fue pa' Misiones y al cucumelero no le quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo.
vamos a comer, porque me mira que te debo yo. Deja ese salame, llévate este jamón. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matás? ¿De qué te reís? No sé por qué lloras. ¿Quién te vendió esta cara? ¿Por qué la compré yo? Si me querés, me engañás, volverás, está todo bien o está todo mal. Dice, tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme. 18 y 28 en la radio de las madres. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Algunos muy críticos con las entrevistas, otros muy contentos. Nosotros, ya saben, acá leemos a todos. Te quiero contar que el que le está pasando no tan bien es el señor Cerimedo, el femicida, el autor intelectual, presunto autor intelectual del femicidio de su expareja Nadia Beller, que estaba embarazada de 4 meses, que además declaró: tengo grabadas horas de Cerimedo sobre la corrupción del gobierno de Milei. No solo eso, sino que dijo que estaba vinculado a la trama de corrupción en el gobierno de Bolivia de Rodrigo Paz. Dijo que el tipo ejercía el poder real en Bolivia, directamente en el Estado Plurinacional de Bolivia. De hecho, salió a hablar el señor Evo Morales, expresidente de nuestro vecino país. Estuvo acá, en la radio de las madres. Mirá, escuchá lo que decía en el programa de Cintia García. Dejó en blanco, fue una opinión en blanco. No, ahora lo vamos a estar escuchando. Estuvo Evo en el programa de Cintia García y ya había señalado, ya dijo: cuiden a Nadia Beller y velen por un proceso legítimo contra Cerimedo, no cedan a las presiones políticas. Y hoy lo que dijo es: Fernando Cerimedo es un agente de la CIA. Y no es la primera vez que se escucha este discurso. De hecho, Nadia Beller había dicho que la expareja de Cerimedo, que fue directora en la Andis, era una agente de inteligencia. Un entramado en donde se destapó el bote, va a caer por todos lados el barro, va a haber más de uno que tenga que salir a dar explicaciones. 18 y 30 clavadas. Lo veo a nuestro columnista económico, al señor Raúl Sánchez, que ya llegó al piso. Así que vamos a ir una tanda muy breve y cuando volvamos nos metemos de lleno con lo que sucede en la coyuntura económica. Mirá que hay temas para hablar, inflación, actividad, endeudamiento, así que vamos a aprovecharlo a Raúl Sánchez. Vamos a una tanda y ya volvemos. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí.
cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Buscás bienestar, equilibrio y una mejor calidad de vida? En Camino de Tao encontrás un espacio para conectar con vos. Clases de Qigong, Tai Chi y meditación para todas las edades, con modalidades presenciales y virtuales y encuentros especiales al aire libre. Más de 40 años compartiendo el arte del reequilibrio. Informes al 11 30 46 0859 o por mail ana.tao.yao@gmail.com. Camino de Tao. Encontrá el equilibrio que transforma. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Próxima estación, Congreso. Mientras vos volvés, el mundo sigue girando. Y todo comenzó a girar. Otro día en el planeta Tierra. La información para volver a casa. ...18:35 en toda la República Argentina. Seguimos en otro día en el planeta Tierra... ...hasta las 20 horas en la Radio de las Madres... ...mucha gente en el streaming también, Somos Radio AM530... ...más de 100.000 suscriptores... ...la Radio de las Madres, la verdad, laburazo... ...el del equipo de redes, el señor Seba Esquivel... ...es quien nos pone ahora en el aire. Escuchá, si estás buscando un espacio... ...para reconectar con la lectura... muy importante para salir un poquito de la pantallita, presta atención a esta propuesta. Están abiertas las inscripciones para Los Oficios Terrestres, el taller de lectura coordinado por Emilia Raciati y Mariana Collante. La dinámica es muy clara, cada mes se aborda un tema a fondo desde la literatura, cruzando autores, estilos y miradas, porque la lectura compartida nos transforma, nos abre la cabeza a realidades diferentes y nos ayuda a encontrar las palabras justas para lo que nos pasa. Por eso en este taller no hace falta tener conocimientos previos, el único requisito es tener ganas de compartir. Para que nadie se quede afuera, los aranceles son súper accesibles y tenés dos formas de sumarte: presencial en el hermoso ambiente de El Pulquibar, acá en Entre Ríos 484, o online desde tu casa, desde tu oficina, desde donde
quieras. Reserva tu lugar o pedí más información escribiendo ahora mismo a losoficiosterrestres2025@gmail.com. Te repito, losoficiosterrestres2025@gmail.com. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestro ilustre columnista de economía, el señor Raúl Sánchez. ¿Qué hace, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Jair? ¿Bien? No tenés descanso. Esta coyuntura no va a haber un día en que te diga, Raúl, no tenemos tema de qué hablar. Quiero ir de vuelta. Contame qué pasa, no sé, qué pasa en el barrio, qué pasa con el arbolado. Suerte, No, siempre un problema de macroeconomía me trae. Por suerte ganó Boca el otro día. Bueno, más contento. La próxima hablamos de Boca, si querés, Sí, pero sí. Acá se te impone la agenda. ¿Qué pasa con el tema endeudamiento? Te voy a arrancar por ahí porque creo que es el tema de la jornada. Hoy hubo marcha. Hubo marcha, exacto. Hubo marcha y bueno, y crece, viste que el clímax sobre el tema endeudamiento familiar crece permanentemente y se van agregando otros datos. Primera cuestión, vamos a ver un marco del debate en el Congreso. Hay 30 proyectos de ley. Se están presentando nuevos proyectos de ley que amplían, porque todo esto empezó a discutirse con el endeudamiento de las tarjetas de crédito. Sí. Ahora se amplió. Es la tarjeta de crédito, los préstamos bancarios, los préstamos de la fintech, los préstamos informales, el endeudamiento en general. Y hay una masa de gente, millones de personas que están en una situación de endeudamiento y que en la calle, cuando le reportean qué pasó, y no puedo pagar los servicios públicos, no puedo comer, etcétera. Hoy hubo una marcha. Ahora hubo un debate. Vamos a poner dos cuestiones arriba de la mesa. Empieza a haber un debate ahora, de estas últimas 2 semanas. Se estabilizó la mora. Dice, no creció. Entonces, bueno, 3 motivos por los cuales se estabiliza la mora. Motivo 1, la gente dejó de pedir crédito. Porque no puede pagar, no va a pedir más. Motivo 2, los bancos empezaron a refinanciar. ¿Por qué? Por lo que contábamos el programa pasado, los balances de los bancos en el 2026 se empezaron a dar con pérdida, tienen que estabilizar esa situación, entonces el refinanciamiento permite cambiar la calidad de deudor moroso incobrable a un deudor común, y eso cambia el balance. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con esto, con la baja de la mora, es que, o mejor dicho, con la estabilización de la mora, es que, en verdad, no se pide crédito, se refinancia, y por otra parte, tampoco se incentiva a que los bancos den más crédito, porque no tienen ya ganas de seguir dando crédito. Claro, saben que no van a poder cobrarlo fácilmente. No, y las tasas que te cobran, no tanto los bancos, sino las fintech, son altísimas. Empieza a haber lo que se llama en la economía un spread, una diferencia de tasas entre lo que paga un banco por obtener dinero, o una fintech por obtener dinero, que se utiliza una tasa que se llama batelar, en el caso de los bancos, la fintech un poco más cara, que le piden a los bancos, y la que cobran al que pide el préstamo, que empieza a haber una diferencia enorme. Y empiezan las explicaciones, que el algoritmo... La explicación es que la fintech, de acuerdo a quién sos, te sube la tasa, y ya hay un proyecto de ley en el Congreso que le pide a autoridades de la competencia y de defensa del consumidor que investiguen este abuso de tasas. O sea, ¿cómo te perfila a partir del algoritmo, a partir de tus datos personales para ponerte una etiqueta? 1700. Digo, ya vos prendés cualquier medio y te dicen, ayer en algún medio, voy a decirlo abiertamente, dijo un periodista, pero si lo mandás a un medio que no es del palo, claro. Si lo mandás como el Pado lo estás mandando al muere. Es decir, con nombre y apellido lo pusieron en el medio. Entonces, ahí me parece que empezó a haber una situación de control sobre eso, en el sentido de que la gente no puede, a partir de la no mejora de salarios, pedir más crédito. El segundo debate es, ¿qué dijo Caputo, qué dijo Bausile, qué dijo el presidente Milei? No nos vamos a meter en este tema. Es un tema individual, la responsabilidad de ustedes, muchachos, háganse cargo. Como quien dice que el mercado de quienes prestan y quienes piden se encarguen de solucionar el tema. Entonces, nosotros hace 2 meses trajimos el ejemplo de la ley votada en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Una ley que fue votada en la Ciudad de Buenos Aires, 2 espacios políticos la votaron en contra. O no la votaron. La Libertad Avanza y la izquierda. Mirá vos. La Libertad Avanza y la izquierda no la votaron. Y fue una ley que se trabajó
no solamente entre distintos bloques, fue impulsada por Leandro Santoro, pero se trabajó en distintos bloques de la legislatura, sino que también fue hecha en colaboración con autoridades del Banco Ciudad y con autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que reconocerlo esto. Quiere decir, el Estado, en sus distintas expresiones, gobierno, gestión de un banco, el banco público de la Ciudad de Buenos Aires, y legisladores se sentaron alrededor de la mesa y dijeron, che, ¿cómo podemos dar una mano para esto? Y este martes pasado, tenemos un video, pero como ahora lo vemos, sí. Este martes pasado se conoció la cantidad de bancos privados que iban a adherir a esa ley para refinanciar la deuda de sus clientes. 9 bancos en total. Lo cual demuestra, uno, que la política identifica que este es un problema urgente. 2, que los bancos también están dispuestos a hacer concesiones para cobrar esta guita. La ley establecía una tasa máxima, 35%, un plazo, 24 meses, determinadas condiciones, relación salario-cuota, etcétera. Pero los bancos, ahora cuando veamos el video de Leandro Santoro difundiendo la novedad, vamos a ver que hay bancos muy importantes del mundo privado adhiriendo a esta ley. Y a diferencia, como lo volvemos a decir, a diferencia del plan del Banco Nación, el banco privado se hace cargo del préstamo que dio. En el caso del Banco Nación, el Banco Nación decía, si vos tomaste un crédito en el banco privado, yo te doy el crédito. El banco privado se podía desligar del tema. Ahí el banco privado dice, yo adhiero. ¿Por qué adhiere? Este también es un tema a analizar. ¿Por qué adhiere? Porque se exime el 50% del pago de ingresos brutos. Claro, el Estado le da ciertos beneficios a los bancos privados para beneficio fiscal. Entonces, el banco tiene un beneficio de parte del Estado. El Estado resigna recursos. El banco tiene un beneficio al refinanciar la deuda. El que tiene deuda puede refinanciarla a 24 meses, a una tasa barata. Si hay un 33% de inflación y te cobran 35% de interés, es algo, como máximo, es algo medianamente razonable. Regularizás tu situación, no sos más deudor de un banco y hay una ley que ampara todo eso. Ahora déjame ponerme en diputado trotskista en la legislatura de Buenos Aires y decirte, Raúl Sánchez, muy interesante tu propuesta, felicito tu trabajo de coordinación con bloques políticos que piensan muy distinto, pero siempre ganan los bancos. Ese fue el argumento. Creo que en ese sentido hay que tomar tal vez otras iniciativas hacia los bancos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay varios proyectos del tema de endeudamiento. Yo creo que el eje pasa, y este es un debate de la política monetaria, que también va a estar incluido en el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, es cómo regulás vos la tasa de interés. Porque si vos podés regular la tasa de interés, podés regular el precio del préstamo, el costo del préstamo. Y ahí también intervenís sobre la ganancia del banco. Porque la tasa de interés tiene una relación con la inflación, indefectiblemente. A inflación alta, la tasa de interés va a ser alta, porque nadie va a prestar para perder. Pero a inflación baja, la tasa de interés tiene que tener un correlato con esa inflación baja. Entonces, es verdad que hay que ir bajando la tasa de interés. Eso también pasa en la discusión con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario pide tasa de intereses positiva. ¿Qué quiere decir? Que esté por encima de la inflación. En algún momento de la economía argentina, no hace mucho, había tasa de intereses negativas, reales negativas, por debajo de la inflación. Eso es bueno en términos del costo del capital, pero es malo porque los bancos no quieren prestar y no ofrecen dinero. Claro. ¿Y en qué influye eso? Es una forma, si vos retaseás el dinero que tenés en el banco, es una forma de tener una política monetaria contractiva, es decir, de no ofrecer tanto dinero a la economía y que la economía no pueda dinamizarse. Claro, que no circule y que es plata. Que es uno de los objetivos y uno de los ejes de la política monetaria del gobierno nacional. Che, escuchá, me encanta hablar con Raúl porque además es un pedagogo. Acá te llegan muchos mensajes, ahora me voy a meter con uno, pero antes de que sigamos avanzando, vemos el video 3. Me tengo que agarrar los números de los videos también. Y bueno, viejo, así es la radio en vivo. Vamos a ver el video 3 que trajo Raúl sobre Leandro Santoro y esta ley a la que hacía mención sobre beneficios para población endeudada. Buen fin de para todos. Tengo una buena noticia para aquellas personas que están ahorcadas por las deudas. Este martes 18 de agosto empieza el programa de desendeudamiento familiar y personal que se votó en la legislatura porteña. La buena noticia... ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Ahora vemos si podemos pedir la imagen. Es un video del legislador Leandro Santoro. Leandro explica ahí que el video fue el fin de semana. Él explica ahí que a partir del martes pasado se ponía en marcha.
explica en qué consistía la ley, nombra a los bancos, bancos que se dieron, Galicia, Credit Corp, Superbill, ECBC, Conmafi, estamos hablando de bancos. Sí, no estamos hablando solo del Credit Corp, no estamos hablando de un banco cooperativo. Además del Banco Ciudad, ¿no? Y obviamente, lo que va a pasar es que si esto anda, otros bancos se van a sumar. Entonces él dio el detalle, pero también yo quiero que el video se pase, porque en el final Leandro dice algo, yo sé que esta no es la solución definitiva, porque la solución definitiva pasa por la recuperación de los salarios, para que la gente no tenga que endeudarse y pueda asumir sus gastos. Es un paliativo para el momento, que es lo que le reclama a la gente y lo que le reclama el Congreso y las fuerzas políticas, las organizaciones sociales y la Confederación General del Trabajo al Gobierno Nacional. Atiendan esta situación. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, si hoy se iba a conocer, hoy 2 datos tenemos. Se iba a conocer el nivel de actividad económica y los aumentos de salarios en el mes de junio 2026. Me imagino que el salario le ganó a la inflación. 2.1. Perdió. Pero primero vamos a la actividad económica. Dale. El primer semestre de 2026, la actividad económica creció 1,9% respecto al 2025. ¿Sabes cuánto había crecido en el primer semestre de 2025 respecto al primer semestre de 2024? 4,5%. Ah, bueno, buena lectura comparada. Atento ¿no? Y el segundo trimestre de 2026 retrocedió respecto al primer trimestre de 2026. Es decir, esto de que la economía va a crecer, 1,9 no es para tirar manteca al techo, hay que ver cuánto crece. De hecho, si bien hay 12 indicadores que crecieron más que de 15 que se miden, hay uno que influye mucho, pesca. Después minería, después intermediación financiera, pesca. Entonces ojo que esto no es para tirar manteca al techo ni para festejar. La actividad económica no viene creciendo como dice Caputo, como dice Milei, y los sectores que crecen son los que no generan empleo. Esto ya no lo digo yo, ¿viste? Esta semana, Roberto Urquía. Mirá, el economista de ellos, ¿no? Un economista de ellos. Un industrial dueño de aceitera de esa. Ayer no sé si viste a Araceli González, la hija tuvo que cerrar su pyme textil. Roberto Urquía dice, estamos en una situación que los salarios son bajos, no hay consumo, pero que además a las empresas les cuesta pagar los salarios, que son bajos. Es un tema complicado, porque no hay ventas. Hoy entró en concurso Rever Paz. Hermosa marca de ropa, ¿eh? Hermosa marca. Estamos para un canje con Rever Paz. ¿Sí? Si Rever Paz necesita aumentar sus ventas, ya saben, 11 3200 0530. Espera, aguantame, Raúl, que habíamos pedido el video, creo que ahora lo tenemos. A ver, para todos, tengo una buena noticia para aquellas personas que están ahorcadas por las deudas. Este martes 18 de agosto empieza el programa de desendeudamiento familiar y personal que se votó en la legislatura porteña. La buena noticia es que hasta ayer a la noche estuvimos negociando con los bancos privados y logramos una alta adhesión al programa. Te paso a leer cuáles son los bancos que adhirieron para que puedas ir el martes a ir a buscar esta línea especial de crédito. A ver si es tu caso. Banco Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Superbill, Banco HSBC, Banco Credit Corp, Banco Piano, Banco Comafi y, por supuesto, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos bancos van a recibir una reducción de ingresos brutos, lo que le va a permitir poder dar créditos de tasas de hasta el 35%, algunos bancos la van a dar incluso más chiquita las tasas, a plazos de 24 meses, para aquellas personas que tengan morosidad entre 60 y 180 días. De cualquier manera, no te preocupes, yo te dejo acá abajo en los mensajes la descripción con las características técnicas del programa y te voy a dejar también un número de WhatsApp para que me escribas a partir del martes, y tranquilo porque sé que va a llamar un montón de gente o va a escribir un montón de gente, pero les voy a ir respondiendo a todos para orientar los que tienen que hacer cada uno de ustedes. La verdad, muy agradecido a todos los que laburaron. Esto fue producto del acuerdo político primero en la legislatura, de las negociaciones técnicas con la gente del gobierno de la ciudad y finalmente hay que reconocer también la buena actitud de la gente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que nos ayudó a incorporar estos bancos privados al programa. Tengo perfectamente claro que el problema no se resuelve solamente con este tipo de políticas, que el problema de fondo se resuelve con mejores salarios, con costos fijos más bajos y razonables y con tasas de interés no usureras y reguladas como en cualquier país del mundo. Básicamente lo que decía Raúl Sánchez hace 2 minutos, ¿no? Mejores salarios, tasas reguladas. Claro, y aparte bajar los costos. Porque mirá, salió también datos, así que salen sueltos, datos de consumo. Bajó, está el consumo de carne por persona, por año,
5 kilos menos, 4,8 kilos menos por persona por año bajó la cantidad de carne consumida grosero. de este año al año pasado. Estamos en los niveles más bajos, menos de 50 kilos por persona, 46 y pico los kilos por persona que se consumen de carne en la Argentina. ¿Sabes qué? Yo lo saqué acá al titular de la industria de la carne y me dice... Lo que pasa es que la gente se está haciendo vegana. No, me sí, dice. no, bueno, yo le dije, dejate hinchar la pelota. Esta es la radio de la madre de Plaza de Mayo. Mirá si me vas a venir a decir que es porque la gente come patty vegano. ¿Vos sabés cuánto aumentó promedio el boleto de transporte público en el AMBA desde que asumió Milei? ¿Desde de 2023 esta parte? De diciembre de 2023 sí. hasta julio. Para tener en cuenta el impacto de los servicios públicos en el bolsillo de la gente. ¿Sabes cuánto aumentó? 1943%. ¿2000%? 2000%. Algo, digo, además que es un costo fijo. Un costo fijo para cualquier laburante. ¿No? Viste que hace unos días se sacó el subsidio. Si vos venías en tren a la ciudad y de ahí te tomabas el subte, ese viaje en subte no tiene más subsidio. Exacto. No, todo eso repercute en el bolsillo. Hay un instituto de economía política en la Facultad Económica de la UBA que estudia el impacto de la canasta de servicios públicos en las familias. Bueno, el último estudio de hace unos días atrás, el IEP dice aumentó 53% ese impacto entre julio 2026 y julio 2025. Entonces, si vos tenés un salario que no aumenta como la inflación o aumenta menos que la inflación y te aumentan los servicios, obviamente te va a impactar en tus consumos y obviamente te va a impactar en esto de salir a pedir prestado, porque si no, no llegás a pagar o los servicios públicos o la comida para comer. Esto es así. Es una ABC, no hay que ser economista. Un dato de consumo, un dato de tarifas, un dato de servicios públicos, la suma es esa, no hay mucha vuelta. Hoy se empezaba a sentar, a vos que te gusta hablar del salario mínimo, se empezaba a sentar a la mesa para ver el aumento del salario mínimo. 372.000 pesos el salario mínimo. Pregúntame qué haces con 372.000 pesos. ¿Vos pensás que ese es uno de los indicadores sobre los que después se proyectan cosas? Digo, los salarios sociales, las prestaciones, las jubilaciones, utilizan el salario mínimo también como referencia. Una encuesta a pymes industriales. 8 de cada 10 dijeron que su mayor preocupación es la baja en las ventas. Bueno, lo hablamos la semana pasada. Si uno recorre los comercios minoristas, y Raúl traía un análisis muy interesante sobre el consumo y el cierre en los comercios. Si vos ves las persianas en el 11, en la avenida Avellaneda, están locales bajos y vacíos. Y no es porque simplemente cambie la modalidad de comercializar. No es que el e-commerce... Claro. No es que es muy simple. Si vos tenías 100 pesos y tus servicios ocupaban 5% y te dicen que en un año eso aumentó 53%, van a ocupar 7,5%. Claro. ¿Y a dónde va eso? La participación de ese pago de servicios en tu salario. Y eso, ¿por qué también pasa? Porque en la búsqueda del equilibrio fiscal se quitan subsidios de la tarifa de servicios públicos. ¿Y quién lo paga eso? El consumidor. Obviamente. Indefectiblemente. Escuchame, Raúl, tenés 2 videos más. No sé si vamos a llegar con los dos. Decime uno de los dos que quieras elegir. Y vamos a elegir uno, pero... Mirá que son 2 personas. Mirá, tampoco me traigo... No es que me traiga al Diego. Me trae 2 picantes. A Martín Tetá y a Caputo. Yo le dije a Raúl. No, al presidente. Al presidente, peor. Eran 2 picantes. Vamos a... Elegí vos, vamos que a pasar del presidente, pero escúchame. Martín Tetá en un análisis de la teoría económica, de la ciencia económica, yo creo que si Smith se resucita... Si cursa con vos, Martín Tetá, ¿lo mandás a recursar? Comparo el comportamiento de la economía con lo que sucede con los técnicos de fútbol en la Argentina. No, búsquenlo y pueden hacer. Vamos al video de Milei. Vamos al de Milei, entonces. Es el video número 1, que es Javier Milei, que vendió espejito de colores toda su vida, acá prometiendo que la inflación iba a bajar. Miren la fecha. La inflación aún es alta, sí, aún es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Se los digo de nuevo, para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación.
y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene, va a desaparecer. La inflación va a ser problema del pasado. Nosotros sabemos que para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir. ¿Tendrá fluctuaciones? Sí. ¿Podrá bajar más rápido o más lento en función de lo que hagan los degenerados fiscales? Pero inexorablemente va a colapsar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, vos dejás la cantidad de dinero fija y hasta 24 meses seguís teniendo inflación, quiere decir eso. Sí. Por eso que yo que digo, que la inflación se termina a mitad del año que viene. A mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Crecimiento, está claro que el 2026 va a ser un gran año. La inflación va a seguir bajando. Como te digo, inevitablemente va a converger a los niveles internacionales porque, de vuelta, trabajás para eso. En economía no hay casualidades, todo causalidad. Es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0. Les guste o no les guste. Inexorablemente, poco más temprano, más tarde, la inflación se va a terminar en la Argentina. Mientras nosotros nos mantengamos en este curso, tranquilamente, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0. Y si no, será un poco más... Todas las promesas. Tremendo. Todos los meses, ¿viste? Además, para quienes lo están siguiendo por radio, en cada una de estas intervenciones va mostrando los meses. No. Mayo de 2025, junio de 2025, julio de 2025, hasta ahora decían arrancó esto. En mayo, el año pasado, prometiendo esto. Ahora dice que va a ser un acto porque la inflación mayorista de julio dio 0,8%. Te quiero hacer una aclaración. La inflación anual mayorista, que es el eslabón anterior al índice de inflación más popular, que es el IPC, dio 31% anual. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un piso de 30% de inflación. Hoy se dio a conocer la variación de salarios del mes de junio 2026. En el año 2026 e interanual 2025-2026 pierde los privados registrados, pierde el sector público provincial, pierde el sector público nacional. Es decir, al revés de lo que dice el presidente, los salarios están por debajo de la inflación en el último año, desde junio 2026 a julio 2025. Y algo que de vuelta insistimos, si vos no mejorás los salarios, es imposible que haya crecimiento en la economía, porque no hay consumo, no va a venir el crecimiento solamente por la vía de las exportaciones. Es importante tener más exportaciones, pero vos tenés que mejorar el consumo porque casi un 70% de la generación de riqueza en nuestra economía es mercado interno, es demanda agregada, es consumo interno. Entonces, si no, no va a haber crecimiento de la economía. Y eso, a la larga, el no crecimiento te genera un poco más de desempleo, salarios más precarios. Ya sabemos que el empleo en no registrado supera el 44%, no se actualizan las paritarias. El otro día salió toda una estadística de solamente 3 gremios lograron negociar los salarios por encima de la inflación el último año. Bancario, aceitero y listo. ¿No? Y lo más grande, bancarios empató. Bancarios, estamos hablando de un gremio que son los que están disputando, eran los que ganaron. Sí, empató. Aceiteros y no me acuerdo del otro sector, creo que era enseñanza. Comercio, metalúrgicos, construcción, todos por debajo. Todos por debajo. Entonces, no va a haber posible recuperación, y menos tampoco del lado del sector público, ni siquiera para las jubilaciones, para las pensiones, para nada de eso. Pero bueno, esta es una realidad que el presidente, el ministro de Economía, tratan de vender. El ministro de Economía dijo en abril, empieza los 18 mejores meses de la economía, ya pasaron como 4 o 5 y todavía... Sí, bueno, estamos esperando, Toto, ya los brotes verdes, la luz al final del túnel, todo eso no pasa la inflación nada. Con 0. Che, Raúl, te quiero agradecer, un lujo como siempre tenerte acá, te mandan saludos. Sin los comentarios. Te mandan saludos, te mandan críticas. Una crítica, muchacho, nada de esto puede salir bien si no alunan la ley de Martínez de Oz de entidades financieras, ¿no? Vieja ley, bueno, no es una crítica, creo que Raúl comparte también, ¿no? Sí, obviamente, es una vieja ley del año de la última dictadura cívico-militar, que limitó el accionar de los bancos. Digo, la reforma al Banco Central, que se va a tratar la semana que viene en diputados, tiene una orientación hacia ese sentido en el rol del Banco Central. Lo charlamos la semana que viene, te comprometo que vengas lo tengo acá para estudiarlo. Impresionante, la columna económica del profesor Raúl Sánchez, que pasaba por otro día en el planeta Tierra. Vamos a una tanda y ya seguimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Viste que hay canciones que apenas las escuchás, sabés que te representan? Eran los 60, los años polenta. Canciones rescatadas es un viaje al Ditela, al Café Concert, a una época que supo cambiar con su música, su humor y su poesía, la cultura argentina. Exportemos animales y tendremos un país sin tantos trastornos sociales ni problemas de raíz. Laura Mancini las vuelve a poner en escena en su espectáculo Con una mirada de hoy. Domingos de agosto, 19 horas, Paseo La Plaza. Acordate, Laura Mancini en Canciones Rescatadas. Entradas en PlateaNet. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. We don't need Lady Gaga. All we need is great ideas to make America great again. That's all we need. El mundo no se detiene. Se disparan los precios del petróleo tras los ataques iraníes. Nosotros tampoco. Otro día en el planeta Tierra. ...19:05 en toda la República Argentina. En este momento 16 grados en el AMBA. Está agradable, salió como sobre el final de la tarde un rayito de sol que avisora que por lo menos sábado va a haber un poquito de sol en esta ciudad que nos tocó gris en el último mes. Día de movilización de endeudados. Estuvimos hablando de lo que sucedió en la calle. Estuvimos hablando de los proyectos del gobierno para modificar la ley orgánica del Banco Central y eternizar a su presidente al estilo peruano. Y ahora llega una columna que mucho me dijeron la otra vez: che, qué bueno este muchacho que invitaste, qué interesante que hay un tipo que lee en esta coyuntura. La vara está baja, ¿no? Me dijeron, qué bueno que trajiste un tipo que lee. No quiero decir que los otros invitados son de lujo, ¿no? Pero bueno, capaz que era una crítica hacia mi persona. Quiero darle la bienvenida a el señor Marcos Schiavi, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, que nos acompaña en el piso de la radio. ¿Cómo está, Marcos? Muy bien, todo muy bien. ¿Te recibimos bien? ¿Te recibimos con 2 conitos con dulce de leche hoy?
La verdad que la producción cada vez mejor. Impresionante lo que es este programa y además con las cámaras, mirá cómo... Hay cámaras por todos lados. Y además Marcos vino en Composé, vinimos, los dos de Pullover Celeste. Habíamos quedado, sí, jueves de Celeste en la Radio de las Madres. Contame, Marcos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy traje un libro tranqui, lo voy a poner acá para que lo vean. Se llama Comunismo de lujo totalmente automatizado. Es un hermoso y provocador título. Es un muy lindo título. Es un libro que ya en inglés tiene varios años. Es del 19-20. ¿De quién es? De Aaron Bastani. Bien. Es un periodista intelectual inglés de un ala más de izquierda que se está desenganchando del Partido Laborista de Tony Blair y el gobierno que, bueno, acaba de fracasar el último gobierno. Acaba de caer nuevamente el gobierno inglés. Así es. Y es un libro que es del 19, que se tradujo en el 23, que se reeditó 24-25, relativamente nuevo, y que a mí me interesaba traerlo porque hay algunas ideas que pueden parecer un divague en el marco de endeudados, en el marco de una década perdida de salario para todos los trabajadores, en la situación nuestra. Pero yo creo que ir construyendo un horizonte, no necesariamente el horizonte de este autor, pero sí la construcción de una idea de hacia dónde vamos, nos puede hacer salir de cierta melancolía en la que solemos transitar. Bien, banco, que la orfandad de ideas también nos subsume en cierto clima de... Y yo creo que ahí hay una lógica de, bueno, se repite en varios lados la idea de que no hay otra alternativa, pero aunque sea un cliché de este tipo de mesas, decir, bueno, el neoliberalismo plantea que no hay otra alternativa, cuando vas a los hechos y cuando vas a las discusiones públicas parece que no hay otra alternativa, y por lo menos traer un libro en donde se plantean ciertas ideas, servía para disparador. Bien, cuénteme, ¿qué plantea ahora? Perfecto. Que me vendió un poco de esperanza? Perfecto. Bueno, arranca planteando una situación que es post-2008, en realidad post esa famosa frase de Fukuyama de que era el fin de la historia, la caída del muro, el fin de la historia. Bueno, crisis del 2008 y reiteradas crisis en el marco del capitalismo occidental, ¿no? Habla, bueno, de la crisis migratoria, trae un dato, hay un par de datos que tiene el libro que a mí me llamaron la atención. Dice, bueno, en el Mediterráneo, habla del 15, pero fui a buscar el dato del 25, en el Mediterráneo, en el 25, tratando de cruzar el Mediterráneo para vivir mejor, murieron o desaparecieron 2.500 personas. En todos los años del muro de Berlín, la cantidad de gente que intentó cruzar y que murió, no llegaron a los 200. ¿A qué eso? Para llamarnos la atención sobre el nivel de crisis en la que vivimos y que naturalizamos. La segunda crisis, la crisis de salud mental, él la menciona. Ayer, yo siempre trato de traer esos mensajes del libro, pero de la discusión pública, que es ayer la ministra de Seguridad dijo, bueno, sí, hay un 30% más de suicidios en las fuerzas, también en la sociedad. Bueno, son dos problemas graves. Sí. Que en la fuerza, digo, te hago un asterisco ahí, en la fuerza son mucho mayores que el resto de la sociedad. Después te voy a estar contando algunos datos de un estudio que salió sobre el uso y portación 24/7 de armas y la incidencia en los suicidios. Tercer situación de crisis, la crisis del Estado, la crisis de representación en todo Occidente. Él habla desde Occidente, pero hoy nosotros lo podemos plantear desde el Occidente, América Latina, en un Estado que el neoliberalismo genera caída en las capacidades estatales y más reclamos de la sociedad, con lo cual la insatisfacción se retroalimenta. Un Estado que el propio sistema va debilitando, pero que el propio sistema necesita que ese Estado solucione temas que no puede solucionar. Y a eso se abren tres otras crisis que menciona él, que vive la sociedad global, climática,
de escasez de recursos, sobre todo alimentación, agua, el envejecimiento poblacional, ¿sí? Todas crisis de largo alcance, que no es Milei el problema, ni un mal gobierno, sino una lógica del propio sistema. Después abre una palabra que me parece interesante, es el innecesariado. A ver. Que es la cantidad de pobres que hay en el mundo y en donde el sistema ni siquiera lo considera ya necesarios. Y es fuerte la idea, cuando la leí me llamó la atención, pero cuando te pones a pensar un poco, aparece claramente esa idea de, bueno, el modelo de una Argentina que le sobran 20 millones de personas. Sí, señor. ¿No? Eso está claro en un punto. Y la otra crisis que menciona, que es la crisis tecnológica, y esa tecnología, el desempleo que genera esa crisis. Dice, bueno, esto es cómo estamos. Cuando se mete con la tecnología, dice, bueno, esa tecnología puede ser una oportunidad. Dependiendo de el armado político que nosotros hagamos, la fuerza que nosotros tengamos, esa tecnología que hoy es una amenaza se puede convertir en comunismo de lujo totalmente automatizado. Ya me vendiste esa idea y compro. A ver, entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es una sociedad en donde ya no hay más escasez. Él plantea, bueno, si estas fuerzas productivas, si esta tercera disrupción, él habla de 3 disrupciones grandes en la historia. La agricultura, 12.000 años después o 10.000 años después, no, en realidad son 12.000 años después, la industria, y unos pocos cientos de años después, la disrupción de la información, ¿no? Hoy, la abundancia de la información es lo que domina el capital, y si uno analiza las 4 o 5 empresas más grandes del mundo, son empresas que administran información. De hecho, la otra vez escuchaba un dato que contaba sobre mirar las 10 empresas más poderosas del mundo. Hace 10 años eran petroleras o hidrocarburíferas, hoy son todas, como dice Marcos Schiavi, plataforma de gestión de la información. Incluso todo el desarrollo de IA, lo que estamos viendo es manejo de información, con una capacidad de procesamiento mucho más rápida. Entonces él dice, bueno, todo ese desarrollo, esa disrupción de la información, eso en que el capital, el valor central es la información, tiene un problema, que cuando vos desarrollás esas fuerzas productivas, y cada vez hay más información, y cada vez esa información se produce más rápido y por ende más barato, cae el precio. Y de repente, el mayor valor que tiene hoy el capital, cada vez tiene menos precio. La única manera de vos solucionar eso es armando una escasez ficticia, la creación de una escasez de forma artificial, monopolios, ¿no? Amazon, Meta, Google, etcétera, etcétera. Que también lo que da a simple vista, no hace falta ser ni economista ni mucho más, es que esas empresas, produciendo lo que producen, la capacidad de ganancia que tiene hace que incluso no puedan ni invertir ya a ese nivel, ¿no? Hoy justo me pasaron una nota interesante, es una digresión completa, pero me parece interesante en este marco, que es que empieza a haber cierto consenso entre republicanos y demócratas en Estados Unidos contra los data centers. Sí, de hecho están generando protestas en algunos de los lugares donde se están asentando, ¿no? Por la prioridad que tienen para disponer de recursos. Yo porque nos quieren traer los data centers como una novedad y ya se puso viejo. O sea, la novedad de esto va a traer bienestar y en realidad ya la discusión en los países centrales es lo contrario a eso. Pero bueno, sigo con esto. Entonces, ¿qué dice? Y acá empieza la parte más soñadora, pero que tiene con datos certeros, que es esta disrupción de la información genera avances tecnológicos que pueden dar un salto en esta escasez que hablábamos, en esta crisis climática, crisis de recursos, crisis del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, a la automatización laboral, ahí él plantea una cosa, es claramente lo que vemos es, hoy se producen más bienes industriales y hay menos empleo industrial. Hoy Estados Unidos es principal exportador o productor de 5 o 6 alimentos centrales a nivel global y es el 1% del empleo en Estados Unidos, es el agro. Entonces hay una crisis ahí, ya preexistente, una crisis industrial
Y después dice, poner una ficha en los servicios nos parece ilusorio cuando en el fondo todo lo que pueda ser repetitivo puede ser automatizado. Entonces, ¿qué es lo que te vende este gobierno, no? Vamos a un país de servicios. Está bien, pero la realidad es que ese país de servicios nos genera empleo. Y la pregunta que atraviesa la sociedad, yo creo que hay dos grandes preguntas que atraviesan hoy la sociedad, es ¿cómo llego a fin de mes? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y de qué van a vivir mis hijos? ¿Sí? Yo como hijo de una generación que terminé el secundario a fines de los 90, por más que había 20% de desempleo, había una zanahoria en donde si vos ibas a estudiar a la universidad, más o menos podías acomodarte en un empleo cuando tuvieras 25 años. Sí, o tenías cierta previsibilidad que tu viejo se compró un autito, se compró un departamentito más o menos y vos no te faltaba la pilcha. Ese escenario hoy, en la aceleración que le dio Milei a este proceso, se presenta como, bueno, la gran incógnita de qué vamos a trabajar y de qué vamos a vivir, ¿no? Entonces, por un lado, esa automatización. La segunda dice, bueno, así como la información quiere ser gratuita, porque se va desarrollando de tal manera que salvo que armen monopolios y armen escaseces artificiales, la información va a tender a ser más barata y gratuita, con la energía pasa lo mismo, y se mete con el proyecto de energía solar. Y dice, si uno presta un poco de atención, y si uno le presta atención hoy al sector más dinámico de la economía global, que es China, vos hoy ves que la explosión de energía solar en China, convertida en número 1 de producción de células fotovoltaicas, va a un camino de que la energía en el mediano a largo plazo, de vuelta, salvo que se invente escasez, debería ser más barata. Pone unos datos que son de color y que pueden ser interesantes, que dice, la energía que llega a la Tierra del Sol en 90 minutos es toda la energía que nosotros necesitamos en un año en toda la humanidad. Bueno, no importa, ese dato obviamente es un dato de color, pero da cuenta de ese punto. Tercer punto, en donde ya, si se quiere, empieza algo que nos parece más lejano, pero bueno. Hay que soñar, viejo. Si estos tipos venían a bombardear el barco central y nosotros soñamos con migaja, ¿no? ¿Qué dice? Dice, bueno, hay crisis con respecto a los recursos naturales, a los minerales. Dice, bueno, hay ciertos sectores, sobre todo en Estados Unidos, de gente pensando en la minería de asteroides. O sea, la extracción extraterrestre de componentes. Te iba a decir algo más. Ya que la columna tiene que ver con libros y sueños, recomiendo un libro que se llama Ciencia Ficción Capitalista, de un muchacho que se llama Michel Nieva, que habla también de la generación de energía extraterrestre, ¿no es cierto? No quería interrumpirte, pero habla de cómo si te acercas más al sol, evidentemente tenés... pero bueno, es muy bueno. Hay una parte del libro de Michel Nieva que habla sobre el posadismo. Sí, un día quiero... Ya está. La semana que viene hablamos de trotskistas y aliens. ¿Te parece? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque me parece un... No quemes las naves. Me parece semana que viene la columna de Posada. Bueno, ¿qué dice? Primero, que se va desarmando esa lógica que había en la década del 50, 60, 70, en donde el espacio era de todos, no había propiedad en el espacio. Post-acta firmada por Obama hace ya más de una década larga, que si vos tenés la capacidad de hacer minería afuera de la Tierra, ese producto es tuyo. Obviamente, ¿qué te dicen? Bueno, estamos todavía lejos de eso, pero que el norte es ese, parece claro en el sentido de escasez y materias primas, ¿sí? Los números que te tiran son números que hasta, te diría, pone en riesgo la operación porque bajaría mucho el precio del material. O sea, asteroides que si vos de alguna manera resolvés la logística, hace que baje el precio y deje de tener sentido. Después abre dos opciones. Una con el envejecimiento. Lo que dice el envejecimiento es lo que todos sabemos. Los humanos nos multiplicamos por 10 en los últimos
300 años, hay más viejos y menos niños. Eso genera crisis estatales de cuidados, sobre todo de cuidados, ¿no? O sea, es también una espada de Damocles que tiene gran parte de la población en nuestro país, ¿no? O sea, no solo uno envejeciendo, sino el efecto que tiene, los problemas que trae el envejecimiento para la economía familiar y la propia dinámica familiar. Sí, ni hablar de los sistemas de seguridad social. Ni hablar de eso, ¿no? Entonces, él lo que dice ahí es, bueno, la manipulación del genoma ya está a 2 pasos. La realidad es que no se manipula el genoma para enfermarte menos, para no tener demencia senil, para vivir más tiempo, porque el negocio es otro. Pero eso está. De vuelta. Vuela, divaga, perfecto. Pero te va marcando ciertas líneas que tienen que ver con el desarrollo de fuerzas productivas y el momento en el que está la sociedad. Luego hay una que ahí sí se pasa a 2 pueblos, que tiene que ver con la comida. ¿Qué dice? Bueno, lo primero que dice, que sí ahí hay una claridad, que es la dieta, o sea, comer vacas es a largo plazo insustentable en términos de lo que es nuestro planeta. Contaminación, demanda de espacio. Lo que cuesta en términos de agua, de energía, una proteína animal contra una proteína vegetal, no tiene... Pero profundiza en eso y va hacia la carne criada, o sea, carne sin vacas. No meat. No meat. Viste que... Pero no hecha de soja. Sí. Es criaderos de carne, no de animales. Chan, espera. Explícamelo como si fuera tu tío Rolo. Perfecto, Alejandro, perfecto. Como si fuera un tío Rolo. La carne, sí, en condiciones específicas de temperatura, humedad, con X cantidad de proteína, X cantidad de agua, etcétera, le meten una nafta para que esa carne se reproduzca sola. Dice, hoy es carísimo, pero si yo me guío por lo caro que salía descifrar tu genoma hace 10 años y lo que sale hoy, bueno, tal vez en X cantidad de tiempo sea más barata que una vaca. Ojo que vos, Marco, le pones un signo de interrogación a este punto, y yo te digo que con el aceleracionismo que estamos viviendo, no te sorprenda que hagamos esta misma columna en 3-4 años y estemos haciendo un asado. Estemos comiendo una hamburguesa, me parece... de carne artificial, ¿eh? Ahora, es lo que dice, esto... La búsqueda de este espacio no es la búsqueda de hacer un estado del arte y reproducir las discusiones que hay en el mundo aceleracionista, porque no estaría en condiciones y porque sería un bodrio, pero claramente mientras hay una línea más optimista que este compañero expresa, y hay otros también generalmente publicados por Caja Negra que lo expresan, hay otra línea que es la línea más de la ilustración oscura, que lo que dicen básicamente es esto se parece más a Skynet y a Terminator que al mundo sin trabajo. La tecnofobia total. No, el camino de donde el antihumanismo, ¿no? Todas las discusiones que... De la encíclica del Papa un poco, ¿no? Que la encíclica del Papa y Grabois traen generalmente sobre esa discusión. Entonces, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se puede dar ese paso? Bueno, él lo que dice es organización y plantea que dice lo siguiente, porque lo quiero leer claramente, es: cualquier política exitosa que busque someter las posibilidades de la tercera disrupción, esta disrupción de la información, a las necesidades de las personas y no a los beneficios del mercado, debe ser populista. Si no, fallará seguro. El realismo capitalista se adapta demasiado bien a una política tecnócrata, lo que implica que cualquier intento de ruptura debe ser comprensible para la mayoría de la gente y hacerse en un idioma que esté preparada para entender.
El populismo es un tipo de política que se niega a reconocer el sentido común que impera actualmente en la gestión de la economía. En consecuencia, una parte de sus críticos, los que más se han dejado seducir por el realismo capitalista, lo atacan partiendo de la suposición incorrecta de que no hay alternativa al neoliberalismo. Parte de ahí. ¿Cómo sigue? Bueno, él dice, habría que traducirlo a nuestro idioma, él dice, tiene que ser una oferta roja y verde. Roja, igualdad, distribución, bienestar económica. Bienestar para todos. Verde, porque la salida es por las energías renovables. Ahí nosotros tenemos un intríngulis central, ¿no? en nuestro país. Hoy, la apuesta mayor al desarrollo argentino, casi la política de Estado que tenemos todos, es vaca muerta. Entonces, nosotros estamos... Sí, el verde te la debo. El verde te la debo, pero bueno, esto es un texto escrito desde Inglaterra, en X coyuntura. Nosotros tenemos distintas problemáticas. Hay algunas cosas que pueden sernos de utilidad y otras tal vez no. Lo de vaca muerta es claro en ese sentido. Nosotros hoy, decir no a vaca muerta directamente te convierte en una persona que está... Es casi como cuando discutían no a la exploración offshore, y perdón con Greenpeace, y yo sé que en esta radio hay gente que bancaba a los que se vestían de negro como pingüinos empetrolados, pero muchachos, primero que coman los pibes, ¿no? Esta discusión, si quieren, la tenemos después. Yo creo que ahí hay un tema también interesante para discutir, que es la desconfianza social, la falta de licencia social sobre esos temas, tiene que ver con una debilidad del Estado. Si vos representas un Estado fuerte, alejado de las arbitrariedades, ¿ves? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Viste la idea de previsibilidad? Bueno, pero previsibilidad en el sentido de que sea previsible para el pueblo, ¿no? Bueno, entonces tal vez esa licencia social se acerque más. Ahora, cuando vos sos un ciudadano y ves que sí, me vas a tirar abajo de la montaña, pero yo no la veo, y bueno, es lógico. No, lo que decía él de el populismo como idioma comprensible de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, ¿y a la gente qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? Debemos prometerle lo que se merecen. Todo contra el vacío de un sistema en quiebra, pero que continúa con sus llamamientos a trabajar duro por menos de lo que tenemos ahora. Todo contra la farsa de identidades que ya no tienen sentido, que eran mitos con una finalidad que ya no sirve. Todo, es decir, el lujo para todos. ¿Por qué traje este libro? Yo creo que un horizonte es necesario. Sin ese horizonte, sin ese hacia dónde vamos, sin correr un poco la cancha, sin construir una agenda a la ofensiva, aunque estemos en medio de una derrota, es difícil. Sin eso es difícil movilizar. Entonces, no sé si este es el camino completo, pero sí abre algunas ideas. Sí, la idea de el ludismo, romper las máquinas e intentar vivir como hace 30 años o hace 100 años, no va a ser el camino. Lo otro depende de nosotros. Y eso me parece que es el punto central del libro. El señor Marcos Schiavi pasó por otro día en el planeta Tierra. Muchos mensajes, ¿eh? Hola Jair y compañeros, me voló la peluca. El compañero me encanta su forma didáctica de bajar al llano algo tan complicado. Lo sigo escuchando desde el oeste. Nos escribe Lili de Ituzaingó y muchos mensajes más que no te voy a leer, Marcos, para no agrandar tu autoestima, y que prepares una buena columna sobre el posadismo para la semana que viene. Gracias, Marcos, por tu tiempo aquí al aire. Gracias a ustedes. Pasaba Marcos Schiavi, doctor en Historia por la UBA, hablando de este libro tan interesante, Comunismo de Lujo Totalmente Automatizado. Nosotros vamos a ir a una tanda muy cortita y cuando volvamos seguimos hablando de toda la actualidad nacional e internacional. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530.
20 años. Somos radio. Somos comunidad. La buena lectura ilumina. Espiritualidad en tiempo de incertidumbre, de Adolfo Pérez Esquivel, un libro donde nuestro Premio Nobel de la Paz nos invita a descubrir que la espiritualidad trasciende las religiones, un llamado a vivir en armonía entre los pueblos y con la Madre Tierra. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Otro día en el planeta Tierra. De camino a casa hay mucho para conversar. Sobre esa
somos hermanos. Rencores, hermanos, no acaban jamás. Sobre la valle brilla la navaja antes de hablar. Seamos extraños, no miramos daño. Sobre Soñeto y Chanchuré lloran contra la pared. Risas en el baño, besos y engaños. Hey, gato, ¿dónde vas? Solo quiero que pruebes mi agilidad y lo que se interponga. Tendrá la forma que yo disponga. Gato, ¿dónde vas? Solo quiero que pruebes mi agilidad y lo que se interponga. Tendrá la forma que yo disponga. Gato, ¿dónde vas? Solo quiero que pruebes mi agilidad y lo que se interponga. Tendrá la forma que yo disponga. 19:38 en toda la República Argentina. En este momento en la ciudad de Buenos Aires 17 grados, agradable, estuvo fiera toda la semana para Ponchito. Ahora un poco más lindo el clima. Hoy es el aniversario de uno de mis próceres preferidos, No es mainstream, no es San Martín, Belgrano, lo que le gusta a la mayoría. A mí me gusta Bernardo de Monteagudo. ¿Lo tienen al Berni? Bernardo de Monteagudo, tipo que fue amigo de San Martín y de Bolívar, de los dos. Es como ser amigo de Cristina y de Axel. Afroargentino, además, a pesar de que la historia intentó blanquearlo posterior a su muerte, el tipo era hijo de una mujer negra, de una esclava y de un comerciante español. Fue el único sobreviviente de 11 hijos. Pasó una infancia bastante fiera, con escasez económica, y se fue a estudiar a la Universidad de Chuquisaca, en el actual Bolivia. Vos sabés que fue cuna de revolucionarios esta universidad. Ya a los 19 años se sumó a la revolución de Chuquisaca, un levantamiento antirrealista que buscaba liberar a los países de América Latina del yugo de la corona española. Finalmente fue apresado y, como era un piola bárbaro, Bernardo de Monteagudo se fugó de su contexto de detención. Después participó de muchos espacios de comunicación, entre ellos La Gaceta de Buenos Aires. Él era uno de los jacobinos cercanos a Mariano Moreno, cercanos a el ala más revolucionaria dentro de la Revolución de Mayo, y también escribió en un periódico cuyo nombre capaz le suene, se llamaba El Grito del Sud. Con D final,
Mirá qué buen nombre le puso en ese momento don Bernardo. Además era un tipo que no solamente abogaba por la independencia, la autonomía argentina de cualquier dominación extranjera, sino que era un visionario, un tipo de avanzada para su época, porque proponía la abolición de los tributos a los pueblos originarios, proponía la eliminación de la Inquisición. Estamos hablando de un momento en donde nuestra tierra estaba sometida a los designios españoles. Proponía también la supresión de los títulos nobiliarios y la libertad de vientres antes de que la decretara la Asamblea del año 13. Era uno de los que impulsaba la abolición de la esclavitud y, por supuesto, la prohibición de la tortura. No solo escribía en la Gaceta de Buenos Aires y en el Grito del Sud, sino que también escribía en una publicación que llamaba Mártir o Libre. Buen nombre también, ¿eh? Bueno, finalmente, después de participar en la asamblea del año 13, abandona Buenos Aires para ponerse a las órdenes del Libertador General San Martín e ir a combatir a Chile. Va hasta Chile, redacta la Declaración de Independencia de Chile. Mirá todo lo que hizo, 35 años vivió, yo a los 35 años no puedo todavía cambiar la moto. Redacta la independencia de Chile y se hace muy cercano, se vuelve muy cercano a Bernardo O'Higgins, otro de los libertadores latinoamericanos. Y unos años después, en el 1821, se va a pelear a Perú, en donde queda como ministro de Guerra y Marina en este país hermano. No solo eso, sino que después se va a Panamá. Mirá que en ese momento no era tomarte el avión y sumar millas, era toda una odisea trasladarse hasta Panamá, en donde impulsa la emancipación del Istmo de Panamá y su incorporación a lo que ese momento era la Gran Colombia. Era un tipo que estaba muy influenciado por la Carta de Jamaica, por las ideas panamericanistas o de Patria Grande, si querés, al día de hoy, de el libertador Simón Bolívar. Finalmente es asesinado, lo apuñalan a Bernardo de Monteagudo en un callejón de Lima. Nunca se pudo encontrar a los autores intelectuales de su asesinato. Finalmente, en el 1917, su cuerpo es trasladado al cementerio de La Recoleta y recién en 2016, hace muy poquitos años, sus restos, la urna que contenía sus restos, fue trasladada a su ciudad natal, San Miguel de Tucumán, donde reposa actualmente, para mí, uno de los grandes patriotas de la historia, Bernardo de Monteagudo, un tipo al que, bueno, la valoración de próceres, que tiene jerarquías, obviamente, lo ha condenado a un cierto ostracismo. Creo uno de los tipos más interesantes, que además escribía en el Grito del Sud. Mirá si no era capo. 11 3200 0530 es el WhatsApp de las madres, donde llegan un montón de mensajes. Me meto con algunos van a quedar afuera, pido disculpas, son un montón. Fer desde Quilmes dice: genio Bernardo, por Monteagudo, obviamente, no por el amigo sordomudo del Zorro. Gracias por traerlo, Jair. Abel del Afe dice: Monteagudo, un grosso. Saludos, Jair, desde el Afe. Emanuel dice: perdón, Jair, pero para que los pibes coman no hace falta exploración offshore ni vaca muerta. Con lo que había antes de vaca muerta alcanzaba, y aún hoy con vaca muerta se siguen cagando de hambre. No es falta de recursos, sino mala distribución. Estoy de acuerdo, Emanuel, No, me parece que no es una contradicción excluyente. No quiere decir que no tengas que explotar tus recursos naturales, sino que los dividendos que genera la explotación de los recursos naturales tienen que estar básicamente orientados a que los pibes coman y no a que se enriquezcan un par de empresarios extranjeros. Te leo el último. Diego de Corrientes dice: al aceleracionismo de derecha lo podemos combatir con el de izquierda para que los beneficios de la tecnología se distribuyan equitativamente, pero me parece que no estamos listos para esta conversación acá. Los de Fuerza Plancha no ven una vaca adentro de un baño, está difícil, nos escriben desde la provincia de Corrientes. Pero yo me tengo que meter con una entrevista muy bella, porque llega el libro Mejor Persona que Jugador. Así se llama, 20 relatos, sabés de quién estamos hablando, ¿no? Del Diego humano. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Hernán Eisenberg, que es uno de los escritores del libro Mejor Persona que Jugador. ¿Qué haces, Hernán? Jair Sibel te saluda acá en la Radio de las Madres.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer enorme, un gusto y muchas gracias por la entrevista. No, al revés, un gusto para nosotros estar contando un poco esta movida. Bueno, comentame cómo nace la propuesta, de qué va, por qué ponerse a escribir del Diego sobre el que tanto se ha escrito y cuál es la particularidad de la propuesta que trae Mejor Persona que Jugador. Bueno, primero que nada les muestro acá la tapa. Qué lindo, tiene la foto de Dalma, mirá, la foto más hermosa para mí del Diego. La foto más hermosa del Diego, si yo tengo una remera con esta. Y tiene una foto también de un niño Diego en aquel inicio. La propuesta en realidad surge de La Pelota Siempre al 10, que es una publicación o una edición periodística que intenta no solo mantener el papel, que ya eso es bastante, porque tener algo para leer en papel ya hoy pasa a ser revolucionario, sino que además intenta conectar con el deporte, con el mundo del fútbol, desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más periodístico, más de análisis y qué sé yo. Y ellos, para la edición número 10 de La Pelota, hicieron un concurso de textos o de cuentos, obviamente sobre el 10, y bueno, recibieron tantos. Yo soy uno de ellos que no formo parte de La Pelota, o sea, me invitaron a participar y a escribir en un concurso y fue tan bueno, fueron tantos los textos que se escribieron sobre el Diego, porque hay infinitas historias para hablar del Diego, que lo que terminaron haciendo fue un libro con los 20 mejores relatos, para recordar también no solo al Maradona jugador, sino al Maradona que estaba fuera de la cancha, ¿no? Al Maradona que nos hizo emocionar desde otro lugar. Y bueno, esos son un poco los relatos. Yo tuve la suerte de escribir uno. ¿Qué escribiste? Contame cuando te proponen esto, ¿qué pensaste y finalmente qué te decidiste escribir? Mirá, yo tengo varios textos escritos sobre Diego porque es algo que me apasiona desde chiquito. El Diego, bueno, yo soy bostero aparte y el Diego nos ha unido generacionalmente a mi papá y a mí. El día que por primera vez fui a la cancha, fue sí, gracias por la música, fue un amistoso que jugaba el Diego en Sevilla, en La Bombonera, y mi papá me dijo ese día, no sabemos si va a tener otra oportunidad para ver al Diego, así que me llevó a la cancha, yo tenía 7, 8 años, y así conocí también La Bombonera. El Diego hizo un gol ese día, a Boca, y yo escribí justamente para este relato, escribí un texto que se llama Soy de la generación que lloró, que es el libro que abre los relatos, el primer relato que tiene este librito, que imagino que soy el primero porque estoy ahí, me ha pasado por la secundaria. Te tocó el hablo del alfabeto. No es una jerarquía literaria, sino alfabética, decís. Habría que preguntarle a los editores, pero me parece que sí, que tiene que ver con eso. Y lo que yo tuve ganas de escribir acá es, yo soy año 84, no sé si comparto generación con alguno de ahí. O sea, yo para el Mundial del 86 tenía 2 años. Obviamente no lo recuerdo, no lo viví. Obviamente lo vi 20 millones de veces. El relato de Víctor Hugo creo que me lo sé de memoria. Pero yo empecé a vivir a Maradona a partir de las derrotas de Maradona, ¿no? El Maradona que yo conocí es el Maradona que le tocó llorar en la cancha, que le tocó gritarles hijos de puta a los italianos que les silbaban el himno. Ese es el primero que recuerdo, pero después vino el Maradona de los doping, el Maradona de me cortaron las piernas, el Maradona del 2001 que vino gordo y medio arruinado a decirnos por favor que este amor que me tienen no se termine nunca, porque todos se quedan con la verdad y la pelota no se mancha, pero el Diego nos pidió que no se termine el amor nunca y nosotros cumplimos esa promesa. Y entonces a mí me tocó ese, el Diego, el que, viste que aparte nosotros somos el machismo nos ha impregnado bastante y nos han criado diciendo, bueno, los varones no lloran, ¿no? Los hombres no lloran. Y nosotros teníamos al Diego ahí, que era nuestro héroe, y lloraba a moco tendido en el 90, y lloraba a moco tendido en el 94, y lloraba a moco... Y decís, che, pará, ¿cómo era que no lloraban? Y bueno, ese es el Diego que me tocó vivir a mí, que me tocó querer a mí y aprender de Diego más emociones que fútbol, ¿no? A veces pienso que los nenes que crecieron hoy con Messi
que nacieron en la pandemia, por ejemplo, no vieron al Messi campeón del 22 de Qatar. Van a tener en el recuerdo por ahí al Messi que perdió la final en España, con España. Y van a tener el recuerdo del Messi que sacó la bandera de Malvinas contra los ingleses. Pero hay que ver si tienen al Messi, porque no vieron a ese Messi que ganó todo. Pero porque no siempre se gana, ¿no? Me gusta que haya relatado al Diego no desde sus glorias, sino desde Claro. sus lágrimas, ¿no? Che, estamos hablando con Hernán Eisenberg, que es uno de los escritores de Mejor Persona que Jugador. Es un libro que se está presentando sobre relatos del Diego, 20 relatos del Diego humano. Ahí si están en el streaming pueden ver el flyer. Se va a estar presentando el día 6 de septiembre a las 17 horas en el Club Nápoles, en el barrio de La Boca. Escúchame, Hernán, te quiero preguntar también. No podía ser de otra forma, ¿no? Obviamente. No podía ser de otra forma. El Diego se presenta en Nápoles y en La Boca. Y además Así un que ahí club vamos a estar. popular, gestionado también por compañeros muy queridos. Che, te quiero preguntar por el resto de los relatos. ¿Alguno? Digo, vendeme alguno, ¿de qué hablan? O si leíste alguno y te marcó, o si querés contarme 2, 3 que decís, che, mirá, este está buenísimo. Mirá, yo lo que creo del libro básicamente es que el libro busca mucho, apela mucho a la emoción y a una ausencia que todavía duele. No sé si hablar de uno en particular, porque no quiero ponerme en un compromiso porque muchos de estos son amigos, ¿viste? O gente que te Sí, después te van a decir, no me recomendaste, hijo de... Sí, ¿viste? Entonces yo ya hablé del mío y ya me dio bastante pudor, pero sí me parece que la propuesta del proyecto en general, de los amigos de la pelota siempre al 10, es pelearse con ese discurso, con esa soleteada de ningunearlo, ¿no? De festejamos el Día del Zurdo y no lo nombramos, o ese tipo de cosas en donde te dicen, viste que todos tenemos un amigo gorila, y ese amigo gorila te sentás en el laburo, te dice, no, el Diego, ¿cómo jugaba? Sí, pero a mí, yo defiendo al Diego jugador. Sí, pero te el odio. Diego persona... Te odio si decís eso. Bueno, el Diego persona tiene todo esto. El Diego persona tiene atenciones que... Bueno, Signorini dice todo el tiempo, ¿no? Que había un Diego y un Maradona, ¿no? Que él con el Diego iba hasta el fin del mundo, pero con Maradona... Sí, no se lo iba ni a la bancaba. esquina. Bueno, yo creo que más que un Diego y un Maradona, lo que hay es un Maradona humano, como dice el libro, mejor persona que jugador, el Diego humano, y hay un Diego que se creía él divinidad. Porque una cosa es que lo hagamos divinidad o que lo transformemos en divinidad nosotros, y otra es cuando el Diego se creía divinidad. Cuando el Diego se creía divinidad es cuando él se equivocaba y pagaba. Y yo creo que este libro ahora es el Diego humano. Este libro busca que recordemos al Diego humano. Porque el Diego era mejor persona que jugador. Y yo creo que el título del libro te dice todo. Por detalles, por cosas, cuando te enterás de cosas, viste, de esas historias que, no sé, que el Diego recordaba, vos le contabas al Diego que tu papá estaba mal, y el Diego por ahí se acordaba el año siguiente, y por ahí era el Diego, viste, como... Sí, no tenía por qué estar pendiente de tu viejo, un random del barrio, y capaz que le llegaba una torta a tu viejo, ¿no? Sí. Che, estamos re cortos de tiempo, quiero agradecerte mucho, Hernán, y volver. Seba, si tenemos el flyer para poner un segundito más en pantalla, los que están en el streaming lo están viendo, se presenta Mejor Persona que Jugador, 20 relatos sobre el Diego humano, es el 6 de septiembre, ¿sí? Dentro de muy poquito, a las 17 horas, y está obviamente un amigo de la casa, el profe Signorini, 2 amigos, y Mónica Santino también, la futbolista, DT feminista del club La Nuestra, así que va a haber música, sorteo, de todo, no se lo pierdan, es en el Club Nápoles, en el barrio de La Boca. Che, muchas gracias, Hernán, por tu tiempo y felicitaciones por este laburo, y esperemos que sea un éxito la presentación. No, por favor, gracias a ustedes, vengan a la presentación y felicitaciones a quienes tuvieron la iniciativa. Yo lo único que hice fue animarme a publicar algo que tenía escrito hace un montón, que era mío con el Diego, hasta que apareció esta publicación,
y ahora es mío con el Diego y para la gente, porque el Diego además era musa inspiradora y creo que nos ayuda, no solo él era mejor persona que jugador, sino que nos ayuda a todos nosotros a ser mejor persona que jugador. Te mando un abrazo grande, Hernán, que estés muy bien. Adiós. Hablábamos con Hernán Eisenberg, uno de los escritores del libro Mejor persona que jugador, 20 relatos de El Diego Humano, que se va a estar presentando muy prontito en el barrio de La Boca. De salida en otro día en el planeta Tierra está el señor Ariel García acá supervisando que todo sale. ¿Estamos en orden? ¿No rompimos nada? Bueno, si Ariel García aprueba es certificado de calidad. Silvio Soler al mando de la operación técnica, don Diego Mayo, productor de este programa, Cevita Esquivel poniéndonos en el streaming. Mi nombre es Jair Sibel, no se vayan porque ya llega Sandra Russo con jugo de limón. Beso grande para todos. Chau, chau. Que se hace escuchar mientras corre la sangre de los hombres, rojo el mar, yo queriendo nacer como pan, mis manos, tu vientre, la sal sobre la sal, maldito sistema, corrompe, enajena, te quita lo que da y premia la maldad. Cuidaré de esta flor, me querrán distraer. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En instantes, en AM530, estás por escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos radio. Toma aire. Lo nuevo en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos. Un libro que desafía los mitos de la historia oficial.
¿Cómo nació la Patria Grande? ¿De dónde viene su fragmentación? Un libro de culto para entender el presente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¡Chicos! ¡A ustedes les hablo! ¡A ustedes les digo! ¡Deténganme! ¡Luchemos! ¡Deténganme! ¡Tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos! ¡Deténganlo! ¡Los sin trabajo! ¡Deténganlo! ¡Luchemos, pibes! ¡Para que alguna vez los asesinos vayan a la cárcel! La música nos unió esta noche. La rebeldía nos tiene que seguir uniendo. Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, wow.